10 de la mañana con 51 minutos en todo el país. Momento de recibir a nuestras primeras invitadas. Se trata, por un lado, de la doctora Mariana Blengio, directora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad CLAE. Doctora Blengio, buen día, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por recibirnos Con nuevamente. mucho gusto, un placer. Y también nos acompaña la magíster Lorena Juliano, que es la primera egresada como magíster formada en Derechos Humanos en el CLAE. Bienvenida a la mañana del 11, Lorena. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día y buen día para toda la audiencia. Muy Mu- amables por la invitación. Muchas gracias, con mucho gusto. Queremos que nos cuenten de qué se trata esta maestría en Derechos Humanos del CLAE. Bueno, la Maestría en Derechos Humanos es un programa académico de formación con enfoque de derechos humanos. Está destinado a profesionales en forma interdisciplinaria y apunta justamente a una formación que imprima esa mirada de los derechos humanos en cualquiera sea las áreas que trabajemos. En el caso de Lorena, que es nuestra primer egresada, nuestra primera magíster en Derechos Humanos, no solo, y con esto quiero destacarlo, del CLAI, sino también del Uruguay, porque se trata del primer programa de formación en esta temática que tiene nuestro país. Así que, bueno, me complace y agradezco mucho, Marcelo, y a todo el canal y la audiencia de poder compartirlo con ustedes. Esta formación la venimos haciendo ya desde hace algunos años. Estamos con reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura en lo que refiere a la habilitación de la maestría. Y en este caso particular tenemos una maestranda que es magistrada, ¿verdad? Y que ha desarrollado una temática sumamente interesante que seguramente ella les va a poder contar. Bien, Lorena, como primera egresada en esta magistratura o como magíster egresada formada en Derechos Humanos en el CLAE, ¿qué significa este máster? ¿Qué significa los derechos humanos? Porque lo repetimos mucho y hay mucha gente que no tiene muy claro qué son los derechos humanos. ¿Cuáles son? Bien, Marcelo, bueno, sobre todo destacar esto, ¿no? Esta propuesta empieza en el año 2023. Fui una de las primeras inscriptas en esta propuesta que ya significaba atacar el nivel terciario, ¿no? Yo soy egresada de la Universidad de la República, soy abogada, soy juez hace muchos años ya y sentí a nivel profesional y personal también que faltaba algo más. Obviamente pululan los magíster a nivel internacional, pero después, como dice Mariana, la complejidad del reconocimiento en Uruguay. Y obviamente cuando UCLAE presenta esta propuesta académica, bueno, el interés fue inmediato y bueno, somos cerca de 20 los primeros inscriptos en el año 2023. La capacitación dura 2 años y egresamos el año pasado y por supuesto, como hablamos de un magíster, tenemos que hacer la presentación de nuestro trabajo formal, de tesis, que bueno, en el día de ayer se presentó ante el tribunal que fue en la sede de Montevideo. Lo que hay que entender también es que los derechos humanos muchas veces piensa que de repente solo alcanza a los delitos contra el Estado o a los presos políticos, sino en realidad alcanza mucho más, atraviesa distintos aspectos de la vida de un ser humano, compromete la dignidad humana, hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablamos del medio ambiente, todo lo que implica una vida digna. Así que bueno, en ese sentido fue el interés como profesional también, porque lo que hago es aplicar la ley al caso concreto como magistrada y creo que el usuario tiene todo el derecho de tener a los mejores profesionales capacitados. Y bueno, el tema de mi tesis fundamentalmente fue el acceso a la justicia de las mujeres privadas de libertad. Así que bueno, no sé si me querés preguntar algo más, Marcelo, con mucho gusto, pero por ahí ocupa el interés de la capacitación y después la defensa de tesis. Sí, se me ocurre a raíz de lo que tú dijiste, ¿por qué es tan complejo en Uruguay este tema?
Y en realidad lo complejo es que no solo se logra ver la dimensión de lo que ocupan los derechos humanos. La gente, como te digo, piensa en determinados aspectos o determinadas aristas de la vida, pero compromete mucho más y significa humanizar el camino, significa empatizar, significa capacitar, profesionalizar a los técnicos para dar una respuesta más eficaz. Y Uruguay democráticamente es un país que está muy bien posicionado a nivel internacional porque suscribe sus convenciones, suscribe sus tratados. Nosotros tenemos el ingreso a través de la Carta, es decir, de la Constitución, a través de determinados artículos, pero lo que pasa es que muchas veces lo que significa un poco más, un paso más, de ayornar determinadas prácticas, determinadas políticas para dar cumplimiento a estas convenciones internacionales. Por eso la importancia del tema. En la cotidianeidad, en el diario vivir, son fundamentales políticas públicas para el respeto cabal de los derechos humanos. Ahí estamos viendo en las imágenes, bueno, obviamente el doctor Mario Eso fue Garmendia, pero también vemos a Juan Miguel Petit, ¿verdad? Ahí lo tenemos, en primera fila, comisionado parlamentario del sistema carcelario, quien una y otra vez ha hablado del tema de los derechos humanos en las cárceles. Mariana, la presencia de Petit en esta aula, en estas clases, ¿qué significa? Bueno, eso es un hecho a destacar, un elemento a destacar. El tribunal que examinó la tesis final de la maestría de Lorena estuvo integrado por el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, reelecto, como todos sabemos, durante 2 periodos, la doctora Ana Juanche, que actualmente es directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella es como académica, ¿no? Es también profesora junto con Petit de la maestría, y la doctora Laíno, que es la que está en el centro ahí del tribunal. La doctora Silvia Laíno es directora de la Defensoría Pública Especializada, ¿verdad? Entonces, esto es muy destacable porque es un tribunal al cual se le planteó una realidad que es el acceso a la justicia de las mujeres que están encerradas, pero tienen su familia dentro o fuera, extramuros, ¿no? Sus hijos, y tienen que atenderlos. Y fue ese tribunal con una calificación enorme, como todos sabemos, en función de estas 3 personas que tú bien destacás, quienes hicieron un diálogo, una interacción con la doctora Juliano, le hicieron preguntas y realmente atendieron con mucha precisión y por supuesto en base a lo que es el conocimiento y la experiencia de ellos, los planteos que hizo Lorena en relación a la realidad, cómo se vinculan y cómo acceden a la justicia esas mujeres en un porcentaje que va aumentando año a año en el sistema carcelario, pero que tienen procesos por los cuales han de ser privadas de libertad y tienen que a su vez mantener situaciones, mantener sus hijos, las relaciones que vinculan a sus hijos. Así que te agradezco que destaques eso porque defender una tesis ante un tribunal tan calificado no es una cosa menor, ¿no? Y me deja muy contenta y en esto felicito a Lorena por el hecho de haberlo logrado. En esas imágenes que ven no solo está la familia, sino también otros maestrandos. Como ustedes saben, ya vamos por la tercera generación, que estamos terminando ahora en abril. Perdón, en abril vamos a iniciar la tercera generación, el 21 de abril, que fueron a acompañar y apoyar a Lorena y también ver lo que se le viene por delante, porque para terminar una maestría nos tenemos que presentar con nuestra tesis ante un tribunal que depende la temática que abordemos, está integrado con distintos especialistas, como es este caso. Qué desafío, uno más, ¿no? Cada vez con la vara más alta los desafíos, pero bueno, con un respaldo de un CLAE que trabaja fuertemente en esta formación, en este aspecto que es tan medular en lo que es la vida de una sociedad, la vida de una comunidad, ¿verdad? Sus derechos, los derechos humanos que son universales y que evidentemente deben estar siempre resguardados, cuidados, respetados. ¿Cómo está Uruguay en materia del cumplimiento de los derechos humanos? ¿Hay alguna información que puedan compartir?
Bueno, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Quizás Lorena podría agregar algunos datos interesantes sobre lo que es la realidad carcelaria, en Bueno, relación a... yo iba a Hay hacer datos muy interesantes que surgieron ayer, claro, yo iba a hacer la salvedad, perdón. ¿verdad? Porque en materia carcelaria tenemos un problema enorme, ya lo dijo Petit más de una vez, que hay violación de los derechos humanos, lisa y llanamente. Ahora, la incidencia del sistema carcelario en nuestro país puede incidir a la baja en lo que es la percepción que tenemos en Uruguay como país de los derechos humanos, pero si pudiéramos encapsular el tema de las cárceles y analizar el Uruguay en general, no sé, Mariana, Lorena, si hay alguna información específica que puedas compartir. O sea, Bien, como bueno, dijo el tema Mariana, general. Marcelo, sí. El tema general, yo entiendo que Uruguay tiene muchos desafíos, ¿verdad? Muchos desafíos en materia de derechos humanos. El tema de implementar políticas públicas que aseguren lo que llamamos los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos económicos, sociales y culturales? La alimentación, la vivienda, la educación, la salud. Hay muchísimos elementos que que podemos decir que en el Uruguay tenemos sistemas que llevan a que las personas accedan al ámbito sanitario, pero no nos podemos quedar en esa lectura. Cuando uno entra en estos programas de especialización, entra ya a un nivel mucho más profundo. Bueno, ¿cuánto es la atención o cuán efectivo es el servicio que recibimos por parte del Estado en relación a nuestra salud? ¿Cuán efectivo es esa mirada que hace a la igualdad en muchísimos aspectos? ¿Cuán efectivo es o cómo podemos llegar a instalar el tema educación desde una perspectiva que no deje nadie atrás, que lleve adelante programas que involucren a los chiquilines, que no se nos vayan luego de que quizás no terminen la escuela? ¿Qué está pasando con situaciones en muchos cinturones, incluso dentro de ciudades, tanto Maldonado como Montevideo, de pobreza, en las cuales tenemos niveles que son preocupantes en relación a chiquilines que pueden tener a sus padres en situación de encierro, ¿verdad? Pero que ellos deben transitar y deben construir un proyecto de vida, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que también el Estado los protege cuando tenemos a personas que están privadas de libertad y estos chiquilines siguen corriendo esa vida, ese proyecto de vida que es de ellos también, ¿no? ¿Cómo los cuida el Estado? Todos esos centros de protección 24 horas en los cuales acuden muchísimos chiquilines, que tenemos cifras que realmente son alarmantes, ¿no? De chiquilines que no están en sus casas, en sus hogares, ya sea de la forma que estos estén conformados, y que están en centros en los cuales tenemos baches, ¿no? Y ahí también tenemos algún tipo de preocupación, múltiples preocupaciones en una cosa que es como una cadena gigante, ¿no? No es solo pensar en la persona que cometió un delito y que, bueno, tiene que cumplir una pena, sino también todo ese crisol de elementos que hacen a los que estamos en la vida cotidiana, cualquiera sea nuestra edad, los desafíos que tienen las personas grandes, las personas que ya están en otra etapa de la vida, que también necesitan determinados servicios, determinados cuidados, el tema de los cuidados, cómo se atraviesa el género en toda esta realidad, cómo se atraviesa esa situación de mujeres grandes o varones grandes que ya no tienen un sistema familiar que los atienda y que también dependen de prestaciones del Estado. Entendemos que el Estado tiene que empezar a ayornarse en el tipo de prestaciones que pueden facilitar que esa persona grande viva sola, con elementos que lo ayuden a vivir sola. Es decir, los desafíos, te lo puedo decir porque las distintas tesis que estamos empezando a verlas y tener forma, abordan temas tan grandes, tan diferentes. Ahora el 4 de abril se presenta otra de los trabajos que habla del tema sobre la inclusión, la discapacidad, otro gran debe y otro gran desafío que tiene la política pública en Uruguay, ¿no? Con avances que tienen que siempre avanzar, ¿verdad? Porque muchas veces los avances terminan en status quo que no permiten una proyección. Entonces, como dijo Lorena, atender a que
los distintos operadores, ya sean jurídicos, ya sean de otras ciencias, como pueden ser ciencias sociales, psicólogos, trabajadores sociales, estén empapados en una perspectiva de derechos humanos, yo entiendo que hace a la diferencia, ¿no? En enfrentar estos desafíos que Uruguay, como muchos otros países del mundo, enfrenta con problemas gravísimos que todos vivimos a cotidiano, como pueden ser, por supuesto, la seguridad y también esa necesidad de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, que los englobamos así. Y no puedo dejar de mencionar los ambientales, ¿no? En un departamento que ha vivido en carne propia lo que ha sido toda una participación y un movimiento a favor de la protección del ambiente, ¿no? Creo que todos los que me están escuchando, que estén en Maldonado, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ni que hablar en derechos humanos, los derechos humanos son iguales, universales para todos los seres humanos que habitamos el planeta, ¿verdad? Pero si hacemos un análisis de la situación en Uruguay, el diagnóstico, el resultado va a ser diferente de si el análisis lo hacemos a nivel regional y ni que hablar a nivel mundial, ¿no? Como en otros aspectos, de repente miramos y en el contexto, bueno, hay muchos lugares que están mucho peor que nosotros. Pero eso no debe ser un consuelo, ¿verdad? Porque analizamos lo que es el Uruguay y tenemos muchas cosas pendientes, hay mucho por trabajar y tenemos que mirar por nuestro país. Lorena, no sé qué información tenés para compartir. Sí, bueno, tal cual como tú lo planteas, ¿no? Que en definitiva no nos podemos quedar con la mirada de que el de afuera está peor que Claro. nosotros. Nosotros, ya lo mencioné antes, tenemos una conducta en lo que es el apego a las convenciones internacionales. Somos un Estado modelo en ese sentido. Pero quizás, como dice Mariana también, lo que hay que trabajar es en el día a día, en las pequeñas decisiones, en las pequeñas prácticas, en tratar de sacarnos sesgos, prejuicios, estereotipos a la hora de poner en práctica determinadas acciones que sean acciones positivas, que busquen que el otro, el que tenemos al lado, el que está en la vereda de enfrente, tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Y de hecho, un poco el foco de la tesis es eso, ¿no? Es la situación de la mujer privada de libertad, su acceso a la justicia de familia, que si bien se destacan fortalezas, también se destacan debilidades. No olvidar que obviamente el trabajo es de investigación y es crítico, y en ese sentido lo que se hace es proyectar una innovación, una idea, destacar en donde sí estamos bien, pero también relevar en lo que estamos mal y de qué manera podemos ayudar para que con pocas acciones que a veces ni siquiera significan avances legislativos, sino prácticas diferentes que ya quedaron obsoletas en tiempos pasados y que se aplique lo que es una mirada sin discriminación, sin sesgos, con perspectiva de género en el caso de las mujeres, que tanto bien nos haría como sociedad. Por eso, además, nos interpela a todos y no hay que olvidar las infancias, porque, por ejemplo, de la muestra en ese año 2023, tenemos 1.179 mujeres, de las cuales 59 tenían sus hijos a cargo. Hablamos de 70 niños que están en estado de encierro y que prácticamente están invisibilizados. Así que bueno, un poco de eso se trata, ¿no? Que a veces no con grandes esfuerzos, pero sí con una formación podemos proyectar cosas distintas y lograr éxito. Yo lo que puedo decir como testimonio vivo es que en definitiva a mí la maestría me presentó como una profesional diferente. Yo ahora, después que estoy capacitada en derechos humanos, logro ver las cosas de una manera distinta. Ya tenía una formación jurídica, ya la facultad hablaba sobre el tema, habló poco porque hace muchos años que estoy recibida, permanentemente el CEJU, que es mi casa de estudios, me está formando y tengo una cierta predilección por temas sensibles, pero la verdad que la maestría fue como lo que cerró toda mi formación profesional y que obviamente no queda acá, ¿no? Hay que seguir formándose porque esto es en permanente construcción. Ni que hablar. Me parece que está bueno no invisibilizar las obligaciones humanas, porque hablamos permanentemente de los derechos que tenemos y muchas veces los derechos son innatos, no hay que hacer nada para lograr un derecho, con ser humanos nada más ya tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como sociedad, como individuos, frente a una sociedad que aparentemente está siempre poniendo arriba de la mesa mis derechos que no sean vulnerados, que sean respetados, que sean mantenidos, y eso está bárbaro, porque no hay que ceder un ápice en eso,
pero también debe ir acompañado de obligaciones que, en definitiva, también nos harían mucho mejores como sociedad y nos permitirían acceder a derechos. Se me viene a la mente el derecho a la educación. Un derecho a la educación, pero yo como padre tengo la obligación de mandar a mis hijos a la escuela, de que estudien, de controlarlos, de acompañarlos. O sea que yo no digo que sea una cuestión equiparable, pero creo que también debería acompañar una cuestión de cumplimiento de obligaciones como sociedad, como individuos. Bueno, sin lugar a dudas, la temática de los deberes en materia de derechos humanos los estudiamos. Tú hablas de obligaciones, también podemos Bueno, sí, hablar de deberes. responsabilidades. En el ejemplo que ponías están los deberes inherentes a la patria potestad, Ujú. ¿verdad? Y en esas situaciones tenemos múltiples cosas, incluso algunas que han salido con temáticas muy interesantes: qué educación queremos para nuestros hijos, qué educación debemos brindarles, cuál es el rol del Estado, cómo podemos, cómo tenemos además la obligación de asegurar que permanezcan en el sistema educativo. Un sistema educativo además que está sufriendo, está viviendo, vamos a no ponerle la palabra sufrir, ¿no? Está viviendo el impacto de la revolución tecnológica, cómo se enfrentan los docentes al uso de los celulares, al uso de la inteligencia artificial, en esa revolución tecnológica que nos está poniendo desafíos infinitos, que nos está creando robots que se van a incorporar. Ahora ya estoy yendo a temas que están dentro de lo que van a ser nuestros desafíos, ¿no? Tengamos en cuenta y hagamos el ejercicio. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes realmente miran la televisión en relación a los que somos más grandes? ¿No? Hoy esas nuevas generaciones se están informando a través, capaz que la televisión, pero a través de otros mecanismos tecnológicos, ¿no? Otras herramientas tecnológicas. Y yo creo que tanto todos los que estamos no nos podemos desfasar, ¿no? Si queremos entender a los jóvenes, si queremos entender a los niños, tenemos que entender también los desafíos que ellos enfrentan y también hacerles entender que tienen deberes, que tienen obligaciones, que tienen responsabilidades. Siempre aplaudo todos esos programas de educación ambiental que se instalan a nivel escolar, que desde muy chiquititos les enseñan hábitos de cómo alimentarse y cómo no dañar ese medio ambiente en el cual estamos inmersos. Y de eso se trata, ¿no? De ir poniendo en la agenda de derechos humanos ese conocimiento, esa doble interacción de los derechos y los deberes como parte de nuestra responsabilidad en el espacio en que habitamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Lorena, ¿alguna reflexión final? No, simplemente esto, que quien esté en duda de cómo terminar su carrera profesional, se animen a elegir esta maestría, porque realmente se van a posicionar como personas y como profesionales distintos. Así que es ganancia, es una inversión, que la hagan porque realmente miramos de una manera distinta nuestro alrededor y el mundo en general. Mariana, ¿hay posibilidades todavía de de ingresar a esta tercera edición de la Maestría en Derechos Humanos o ya terminó el tiempo? Sí, no, estamos en el último tramo de las inscripciones. Las Bien. clases empiezan el 21 de abril, después de Semana de Turismo, y vamos a empezar las clases con una preciosa conferencia que la va a dictar Andresa Caldas. Andresa Caldas es de Brasil y es la directora del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, y viene desde Buenos Aires a Punta del Este, a Maldonado, a abrir ese 21 de abril el año lectivo de todas las generaciones. Y por supuesto, de estos equipos que van a conformar Lorena y todos los magísters, ¿no? Que también, eso es una cosa que quiero destacar, van generando un grupo de gente que está detrás de este programa académico y que también se va incorporando en lo que es una nueva mirada de la educación a nivel terciario. Así que mi invitación a aquellos que quieran inscribirse, que tienen tiempo hasta casi fines de abril para unirse también a este proyecto. Muy bien, el planteo está hecho. Las personas que estén interesadas no se dejen estar, por supuesto, porque esto es realmente algo muy interesante y que, bueno, no pueden perder la oportunidad. Mariana, Lorena, muchas gracias por compartir bueno, esta experiencia, estas novedades con nosotros. Les mando un saludo a la distancia a las dos.
Muchas gracias, Gracias, Marcelo. Marcelo. Buen día para la audiencia. Gracias, Gracias. que pasen muy bien. Hasta pronto. Tenemos que hacer una pausa, son las 11:16. Ya volvemos.